Saludemos amigos, bienvenidos a otra edición de tu programa de Bienestar Pleno. Te habla Jaime Claudio, profesor de Medicina de Familia. Como siempre, un verdadero privilegio, un honor compartir, reflexionar, negociar sabiamente contigo todo lo que podemos hacer para seguir añadiéndole vida a los años y años a la vida. Como pueden ver, el programa hoy es muy especial porque el doctor cogió COVID gracias a las 4 vacunas que tengo. Los síntomas han sido mínimos, pero el contagio fue en mi oficina, fue un paciente. Y vamos a estar hablando en estos tiempos donde tenemos un repunte, qué podemos hacer en torno a seguir protegiéndonos, utilizando la vacunación de forma óptima. Bien importante, qué podemos hacer si estamos con síntomas, si estamos positivos al COVID. Así que todos estos temas los vamos a estar mirando con un poquito de detalle en estos momentos donde vuelve de nuevo el repunte, pero gracias a las vacunas estamos más protegidos y menos a riesgos de tener unas consecuencias graves. Así que es importante poder entender toda esta situación. También la semana pasada te estuve hablando de la importancia, el denominador común que tiene en todas las condiciones crónicas, prácticamente todas las condiciones crónicas, la insensibilidad, la resistencia a la insulina. Vamos entonces a destacarte algunos puntos adicionales de esta información que gustó mucho, recibí muchos correos electrónicos, gustó mucho esta conversación que tuve con el gran amigo endocrinólogo, el doctor Jorge de Jesús. Así que vamos a estar hilvanando fino sobre este tema y dándote algunos detalles adicionales de qué y cómo puedes mejorar tu sensibilidad a la insulina y evitar lo que yo he llamado en español la flojera metabólica, la inhabilidad de cambiar la quema de combustible de azúcares a grasa, que está detrás de la gran mayoría de las condiciones crónicas que nos roban salud y largo de vida, incluyendo no solo diabetes, enfermedad del corazón, sino también Alzheimer, enfermedad renal y obviamente también problemas asociados al sobrepeso como la artritis. Vamos entonces a darle comienzo a esta ponderación sobre dónde estamos y qué vamos a hacer. Mire, familia, la tasa de positividad de COVID-19 en Puerto Rico pudiera estar cerca de elevarse a un 25%. En otras palabras, 1 de cada 4 que se hace el examen probablemente va a salir positivo. Ahora pues estamos en unos números que rondan alrededor de un 14, un 15%, pero con este repunte que va a venir después de la Semana Santa, acuérdense que la mayoría de los casos que estamos detectando es en personas entre los 25 a los 35 años y la mayoría, el contexto es reuniones, agregaciones en sitios cerrados sin protección y obviamente es que se hace bien difícil protegerte en un sitio cerrado, en una barra, comiendo y bebiendo. Así que vamos de nuevo a retomar estos procesos de riesgo y cómo los podemos controlar y mitigar. Una de las cosas que yo creo que es importante discutir es qué es lo que está pasando con esta variante Omicron, ¿verdad? Que sabemos que ahora está la la versión BA2, que es la más reciente. Esta variante sabemos que se propaga muy fácilmente.
No obstante, como dice el CDC, considera que cualquier persona infectada por el virus de la variante Omicron, independiente de su estado de vacunación y tenga o no síntomas, puede propagar el virus a otras personas. Así que esto es bien importante. El virus no parece ser más letal, pero sí más contagioso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué errores de omisión debemos tener en perspectiva para evitar? ¿Cómo aliviamos los síntomas en la trinchera de la recuperación? ¿Y cuándo y cómo hacer cuarentena? ¿Cuál es la diferencia entre cuarentena y aislamiento? Y tratamiento fuera del hospital. Esto es bien importante porque tenemos unos tratamientos muy efectivos. Hay unas medidas y unos suplementos que pueden ayudar. Pero como dice el refrán, solo tu peinador sabe si esa aglomeración de nutrientes, entre ellos la vitamina C, la D, etcétera, etcétera, va a hacer la diferencia tan precisa y probada que si lo logras con medicamentos como el Paxlovid, que están disponibles de forma gratuita. Así que es importante, haz todo lo que puedas para mantenerte saludable, haz ejercicio, maneja tu dieta, tómate tus suplementos, en particular vela que esos niveles de vitamina D estén en unos niveles adecuados, y esos niveles adecuados en tiempos de COVID para mí es 50 para arriba. Por debajo de 30 estás deficiente, pero yo quiero que estés en niveles óptimos. Pero más allá de todas estas consideraciones nutricionales, si te da, es importante que entiendas cuándo y dónde y cómo puedes solicitar una ayuda con estos medicamentos como el Paxlovid, que es una pastilla, o el tratamiento intravenoso de los anticuerpos monoclonales contra la espiga, contra la puya. Cualquiera de los dos, aunque yo me veo más inclinado a favorecer el Paxlovid porque es un medicamento por vía oral y la efectividad en evitar que te hospitalices es casi de un 90%, y eso es bien importante. Una de las cosas que yo creo que la gente tiene en el radar es cómo la vacunación impacta tu posibilidad de contagiarte. Quienes estén al día con las vacunas contra el COVID-19 y se infecten por el COVID tienen muchas menos probabilidades de enfermarse gravemente que aquellos que no están vacunados y se infectan por COVID. Esto sigue siendo una gran verdad que no ha variado, y por eso es que tenemos tantas bendiciones en el camino en este momento. Ahora, contagio y circunstancias. ¿Qué factores protectores y de riesgo pueden ser importantes tenerlos en perspectiva? Pues miren, vamos a compartir una gráfica de El País, de un artículo del País muy bien redactado que claramente nos habla de esta situación. En un salón, un bar y una clase, así se contagia el coronavirus en el aire. Como vemos aquí, los interiores son más peligrosos, pero es posible minimizar los riesgos de que usted desarrolle, se contagie, haciendo una serie de estrategias que pueden ayudarle. Vamos a ver estas estrategias. Mire, usted está en una reunión social, mediodía. Usted está ahí sentado o en una casa, se reúnen 6 personas. Como estamos viendo aquí, una de ellas es contagiada. El 31% de los brotes conocidos en España y posiblemente en Estados Unidos y Puerto Rico son en base a estas reuniones sociales
en las casas o obviamente en los bares. Independientemente de la distancia, si pasaron 4 horas sin mascarillas ni ventilación, esto es importante, sin mascarilla ni ventilación y hablando en voz alta, se van a contagiar las otras 5 personas que estén en ese salón. Ahí la importancia de volver a redoblar la guardia con el uso de mascarillas en sitios en interior. En caso de que en este grupo se esté usando mascarilla, el riesgo se reduciría a 4 contagios. En otras palabras, las mascarillas por sí solas no evitan los contagios, pero sí si la exposición es muy prolongada. Así que tiempo más de 10 minutos en interiores sin o con mascarilla lo pone a riesgo. Como vemos aquí, el peligro de infección, y aprovecho, amigos, para decirles si está escuchando la versión de radio porque está en el carro, maravilloso, pero obviamente esto es un programa que grabamos en video y esto que les estoy hablando pues recoge una serie de gráficas que si usted tiene la oportunidad ahora o después de verla, ya sea por la página mía en Facebook, DR Jaime Claudio, o la página de radioisla.tv, pues puede aprovechar y también, por supuesto, tenemos esto disponible en el canal de YouTube del Dr. Jaime Claudio también. Como vemos aquí, el peligro se reduce por debajo de una persona contagiada cuando el grupo usa las mascarillas, corta la duración del encuentro a la mitad y además, como vemos aquí, hay una ventilación de este sitio cerrado. Así que son las combinaciones las que nos van a dar, van a hacer un mal de diferencia. Como vemos aquí, acuérdense que ya esto está altamente probado de que los aerosoles son partículas inferiores a un tamaño de 100 micras de diámetro y pueden quedarse suspendidas en el aire durante horas. Las gotículas, por otro lado, que son partículas superiores a 300 micras, en otras palabras, son más grandes, vencen la resistencia al aire y caen al suelo en segundos. Obviamente, esa parte aerosolizada del virus es la que nos ocupa y nos preocupa. Y esto es bien importante. Obviamente, siguiendo esta gráfica, podemos ver que por cada gotícula liberamos alrededor de 1200 aerosoles. Por eso es que es tan importante este enmascaramiento. ¿Ve? Y aquí estamos viendo qué pasa con la acumulación de su respirar. Con el pasar del tiempo sin ventilación, los aerosoles quedan en suspensión y se condensan en la sala a medida que pasa el tiempo. Y obviamente respirar, hablar y gritar aumentan el contagio. Así que esto es bien importante. Aquí estamos viendo en esta gráfica cómo en silencio, obviamente, miren la cantidad de partículas aerosolizadas que tenemos en silencio, cómo cambian al hablar y cómo cambian o aumentan dramáticamente al estar gritando o cantando. Al gritar emitimos unas 50 veces más partículas respiratorias que en silencio. Como vemos aquí, en el peor de los escenarios, gritar o cantar 1 hora en un espacio cerrado, una persona de COVID liberaría 1500 dosis infecciosas.
Así que aquí estamos viendo el escenario en un bar. Aquí de nuevo este bar ha reducido el aforo o la ocupación a la mitad, con 15 personas consumiendo y 3 empleados. Las puertas están cerradas y no hay ventilación mecánica. Acuérdese que en la medida de que usted entre a un local y usted pregunte si hacen intercambio de aire, si tienen un aire central, si usan filtros EPA, si tienen filtro EPA y luz ultravioleta en el proceso de intercambiar o limpiar el aire, pues estas consideraciones pueden hacer que esta área cerrada sea mucho más segura. Como vemos en una barra cerrada, en el peor de los casos, sin tomar ninguna medida, en 4 horas se van a infectar 14 pacientes o 14 clientes, ¿verdad? Si no hay consideraciones. Si se usaran permanentemente las mascarillas, esta probabilidad va a reducirse a 8 contagios. Como vemos aquí, al ventilar el local, que se puede realizar con buenos equipos de acondicionamiento del aire, y se acorta el rato que se pasa en el bar, la probabilidad de contagio se desploma hasta apenas una única persona. Entonces, bien importante, acuérdense que en un escenario sin mascarilla prolongado, Raimundo y todo el mundo se va a contagiar. Y como hemos hablado, este repunte en Puerto Rico está liderado por la gente joven, que es de esperarse, están más dispuestos a salir, a juntarse gregariamente, y el problema sigue siendo la vulnerabilidad de sus padres y sus abuelos. Así que esto nos da una perspectiva. Yo creo que nos ayuda a entender dónde estamos y hacia dónde vamos con este repunte que, como ya les dije, me cogió y fue un paciente que entró con mascarilla. Yo estaba con mascarilla en mi oficina, pero estuve con él por más de media hora porque me trajo una serie de dificultades y problemas, y no me informó que estaba asintomático como hasta los 20 minutos, cuando me dice: doctor, y dicho sea de paso, tengo un dolorcito de garganta y tengo este gotereo nasal, a ver si me manda un antibiótico. Así que recordemos que con las variantes del Omicron, la mayoría de los pacientes van a tener un cuadro catarral, dolor de garganta, malestar en el cuerpo, gotereo nasal, congestión nasal. No vamos a ver estos síntomas tanto respiratorios del tracto inferior, como lo puede ser obviamente la falta de aire y la tos, sino que obviamente piense que estos síntomas se van a parecer a un catarro. Y acuérdense que uno de los causantes del catarro común es el coronavirus, y sabemos que estamos despuntando a que esto se vuelva un virus tipo catarral por la vacunación y los efectos que está teniendo en minimizar la letalidad de este virus. Así que vamos a destacarle esta información vamos a hablar un poquito de las mascarillas, porque las mascarillas pueden hacer un mar de diferencia, y quiero, ¿verdad? Vamos a ver esto aquí, lo voy a amplificar, y como estamos viendo, lo ideal es que usted tenga una mascarilla KN95, que son las que están hechas en China, y lo importante es que busque este sello de aprobación, que tenga una certificación que diga GB 2626 2019. Repito, GB
2626-2019. Este es el estándar más alto de calidad que otorga la China a la producción de sus mascarillas KN95, y por eso pues debemos darle prioridad a este tipo de mascarilla. Si no tenemos esta mascarilla, es importante que entonces optemos por otras posibilidades. El ajuste de las mascarillas son bien importantes. Si no tienes una N95, usa una mascarilla quirúrgica debajo de una mascarilla de tela ceñida. Usa una mascarilla de tela que tenga 2 o 3 capas: poliéster, algodón, algodón, poliéster y algodón. Y ata a las orejeras a un nudo para que cierre la parte de los lados. Esto es bien importante. O sea, cuando uno se pone la mascarilla, típicamente, ¿verdad?, hacemos esto, y como podemos ver, por aquí se puede entrar o salir el contaminante, pero en la medida de que usted coja y haga un nudo en la mascarilla, pues obviamente esta mascarilla va a terminar estando más esta parte va a quedar más cerrada que esta. Así que ahora esta mascarilla debe ajustarle mejor, y obviamente lo hace poniéndose encima la mascarilla de tela. Esto es bien importante. Así que vamos a ver otra información que les tenemos, que yo creo que la gente también en estos tiempos está continuamente estoy recibiendo llamadas de la gente y diciéndome: doctor, ¿cuándo puedo volver a la calle? O sea, me salí positivo. ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Qué tiempo debo estar aislado? Y esto obviamente es bien importante que lo ponderemos. Y como vamos a ver aquí, vamos a ver la página del CDC de estos temas de cuarentena y aislamiento. Ellos tienen una calculadora de cuarentena y aislamiento que está muy buena. La vamos a utilizar en estos momentos. Aquí vemos, vamos a usar al doctor. Mi prueba de COVID dio positivo o tengo síntomas. Ambas cosas son ciertas, así que le doy clic ahí, y entonces, independientemente de su estado de vacunación, seleccione la opción que mejor describa su situación actual. No tengo síntomas, tengo síntomas. Tengo síntomas catarrales, gotereo nasal, congestión. ¿Sí? Y entonces, si tiene síntomas, incluso si está esperando los resultados de la prueba o no se ha hecho una prueba, ponga la fecha en que le comenzaron los síntomas, ¿verdad? En este caso, pues mis síntomas empezaron el jueves pasado, así que al yo poner esa información ahí, él me va a decir, me va a preguntar finalmente si tuve fiebre. No, no tuve fiebre. Y entonces ahí está mi respuesta. Obviamente la respuesta es que usted puede salir 5 días después de haber empezado sus síntomas, ¿verdad? Quiere decir que el doctor puede volver a sus menesteres el 20 de abril si sus síntomas han mejorado. El doctor o cualquiera de ustedes debe tener una mascarilla bien ajustada por los próximos 5 días después que sale de su aislamiento. Y entonces, pues obviamente el CDC les da una serie de información de qué hacer durante el aislamiento, qué debo hacer si estoy moderada o gravemente enfermo. Y esto es importante, vamos a tocar esto. Como dice aquí, si estuvo moderadamente enfermo con síntomas
que afectan los pulmones, como falta de aliento o dificultad para respirar, o gravemente enfermo, requirió hospitalización, cuidados intensivos, debe aislarse durante 10 días. Pero si tuvo un caso leve, son 5 días los que recomienda el CDC. Así que esta página es muy útil. CDC en español, ponen cuarentena COVID, ¿verdad? Y de nuevo la gente nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cuarentena y aislamiento? Aislamiento es si usted está enfermo y tiene una prueba positiva, pues obviamente el doctor está en este momento aislado. Si usted está en cuarentena, debe mantenerse alejado de otras personas si tuvo contacto cercano con una persona de COVID-19 que tuvo COVID, hasta que usted corrobore su situación, que como sabemos es un mínimo de 2 días. Ya para el 5.º día después de una exposición, la inmensa mayoría de nosotros vamos a estar positivos, aunque algunos puede que le tome hasta 2 semanas, pero es bien raro. 5 días y usted está negativo sin síntomas, altamente probable que usted ya pasó la ventana de posibilidad de exponerse. Vamos entonces a hablarle un poco de otro tema, papa caliente, y es el refuerzo en la vacuna después del COVID, ¿verdad? ¿Cuándo debo considerar y si debo considerar vacunarme, ya sea reforzarme después del COVID? Pues aquí tienen la contestación. 10 días después, la mayoría de la gente ya no están infectadas y deben y pueden vacunarse. Otra de las grandes deliberaciones que tiene la gente es si esta vacuna protege contra estas cepas que están ahora tan contagiosas, ¿verdad? El BA2. Los estudios han demostrado que las personas que están completamente vacunadas y han recibido refuerzos tienen una fuerte protección contra la hospitalización, tanto en el Omicron versión 1 como la versión nueva que estamos experimentando ahora. Ya les expliqué lo de cuarentena y aislamiento. Y entonces, esto es bien importante. Tratamiento, prevención del COVID crónico. ¿Qué está disponible? ¿Cuándo y cómo? Pues mire, el COVID crónico es una de las cosas que más nos ocupa. No es meramente que usted pueda navegar su etapa aguda, que no le va a durar más de una semana, sino que no se quede con un residual, con una secuela. Y esta secuela obviamente es muchísimo más alta si usted coge el virus que si usted tiene la vacuna, tiene su vacunación al día. Las posibilidades de que usted entre en un cuadro crónico de una respuesta inflamatoria desbocada, que entendemos que es lo que con más alta posibilidad explica estos cuadros a largo plazo. Sistema inmunológico se quedó prendido y está desatando una respuesta inflamatoria. Aquí, por supuesto, todos estas recomendaciones de vitaminas y suplementos, ¿verdad? Y hay un protocolo que se llama el FLCC, que son Frontline Community Physicians, que tienen unas recomendaciones útiles, aunque todavía están abogando por el uso de medicinas que no tienen la evidencia sólida para poderlas recomendar, como la ivermectina. Y de nuevo, en este momento, ¿por qué usted se va a poner a jugar con estas alternativas cuando estos tratamientos del COVID están cubiertos por mandatos federales? Así que yo no voy a titubear en considerar si
síntomas en un paciente, este paciente tiene riesgo de desarrollar condiciones, complicaciones, porque es diabético, es obeso, tiene hipertensión, enfermedad del corazón, enfermedad de los riñones, tiene condiciones autoinmunes como lupus, artritis reumatoidea. Pues estas personas deben considerar el tratamiento rápido y tempranamente del Paxlovid. El Paxlovid o un anticuerpo contra la espiga del virus son las dos alternativas que tenemos al momento. Así que estos son los dos tratamientos que tenemos disponibles y es importante que el Paxlovid usted debe comenzarlo preferible idealmente 5 o menos días después que le empezaron la sintomatología en una persona de riesgo o en una persona que se puso delicada. Obviamente hay unos criterios que su médico va a revisar, va a enviar esta orden a una farmacia que tenga el medicamento. La mayoría de las farmacias en cadena lo tienen, algunas farmacias de comunidad también. Chequee. Y obviamente el Paxlovid se da en una dosificación de 3 tabletitas 2 veces al día, 2 tabletitas del ingrediente activo, una tabletita de otro medicamento que lo que hace es prolongar la acción de los 2 medicamentos, de las 2 pastillitas que son el ingrediente activo. Y el ingrediente activo del Paxlovid lo que hace es que inhibe el trabajo de una tijerita que se llaman las proteasas que tiene el virus. Una vez el virus da la orden de reproduzcan mi información genética y sale todo ese hilo de información, entonces tiene que cortarse en pedacitos para que, por ejemplo, el primer pedacito dice, hazme la envoltura. El segundo pedacito dice, hazme la espiga por donde yo puedo infectar. El tercer pedacito dice, haz las proteínas que se emborujan con el material genético y lo estabilizan y lo protegen. Cuarto pedacito, hazme la proteína que sirve como la tijerita que necesito. Obviamente hay otras proteínas que son importantes para que el virus, una vez esté armado, pueda salir de la célula. Así que todas estas cosas las podemos tener en mente cuando estamos pensando en tratamiento, pero hasta ahora las que nos han sido más efectivas y bien seguras es que usted evite mayor propagación del virus, impidiendo esa entrada del virus con el famoso mecanismo de la espiga. Y ya que estamos hablando de eso, no me canso, ¿verdad?, de compartir esta versión de la espiga en animación para que ustedes vean cómo trabaja esto. Esta es la famosa espiga que tiene 2 componentes, ¿verdad? El dominio 1 y el dominio 2. Esto que están viendo arriba, pues es la capa que recubre el virus, ¿verdad? Y entonces abajo vamos a ver la célula que va a infectar. Vamos a seguir corriendo ahora la animación. La tijera, volvemos a las famosas tijeritas. Ahorita estábamos hablando de la tijerita que hace un corte de material genético dentro de la célula. Eso viene después. Pero también aquí necesitamos una tijerita, porque para que se pueda pegar al enchufe de la célula respiratoria, ¿verdad?, que es el receptor de ACE, ahí vemos que entonces se separa y entonces se puede desenrollar la segunda parte, que es la que se pega, la que empieza a alar, como estamos viendo aquí, literalmente a empujar y alar para que aquí parecen 2 hombrecitos
que entonces lo que hacen es que unen la célula del virus con la célula humana. Y esto es lo que los famosos anticuerpos de las vacunas de ARN mensajero están haciendo. Y aquí estamos viendo cómo estos anticuerpos, que son como una forma de Y, ahí los estamos viendo, se pegan a la espiga y entonces evitan que la espiga pueda entonces a su vez hacer este mecanismo que acabamos de ver. Lo que pasa es que el virus, al evolucionar, busca, o sea, cambia este acoplamiento, y entonces ese anticuerpo que antes era sumamente efectivo en pegarse contra la espiga, ahora a lo mejor lo hace de una forma más floja, y se pega y se despega, o no se pega con tanta afinidad. Así que esto es importante que lo tengamos en perspectiva. Tenemos estos tratamientos y estos tratamientos pueden ser sumamente importantes. Me gustaría coger unos minutos y discutir con ustedes algunas de las columnas recientes del buen amigo Fernando Cabanilla, que habla sobre algunas de estas dudas que tiene la gente, empezando con la duda existencial que tienen muchas personas. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con estas vacunas? O sea, ¿cuántas vacunas van a ser suficientes? Y obviamente hay un poquito de percepción de que ya me he vacunado lo suficiente. Así que yo creo que en este artículo, que está accesible obviamente en el portal del Nuevo Día, el doctor Cabanilla discute las bendiciones de ponerse la vacuna. Y fíjense que ahí, cuando él saca esto, había una tasa de positividad en 11%, como les mencioné. Ya vamos en ruta para tener 25% de positividad, ¿verdad? El amigo Cabanilla le está dando foro para expresar opiniones contrarias, como la del doctor Michael González, buen amigo, catedrático del recinto, que entiende que las vacunas de ARN son muy peligrosas. Yo comparto la posición de la comunidad científica en general y la del doctor Cabanilla, que al momento han probado ser sumamente efectivas y que no hay razón para pensar que las mismas pueden tener unas secuelas complejas. Así que lo más importante de la información que el doctor Cabanilla comparte con nosotros, y la quiero poner un poquito más en grande para que ustedes la vean aquí, es esto. ¿De dónde provienen estos datos que nos dicen vacunarnos con una cuarta debería ser algo que consideremos si tenemos 65 años o más? Pues un estudio en Israel que encontró que los adultos mayores de 60 años que recibieron una cuarta dosis tenían 78% menos riesgos de morir de COVID que aquellos que recibieron solo 3 inyecciones. El estudio israelita es definitivo, es decisivo, opina el doctor Robert Watcher de la Universidad de California, uno de los gurús, uno de los maracachimbos, expertos en vacunación y la epidemiología del COVID. Así que la mortalidad debida al COVID-19 entre los participantes que recibieron el segundo refuerzo, la llamada cuarta dosis, se comparó con los participantes que se recibieron una sola dosis de refuerzo. Y ahí fue que encontraron estas estadísticas de 78 menos por ciento de lo esperado, comparado con los que no recibieron.
Acuérdense que hasta el momento sabemos que si usted recibió su vacunación de COVID, a los 4 meses usted va a empezar a tener unos niveles más bajos. Como dice el doctor Cabanilla en su columna, el repunte actual en Puerto Rico es en adolescentes y adultos jóvenes. ¿Por qué vacunar entonces a los mayores? Mire, sabemos que los niveles de anticuerpos, sabemos que estos niveles de anticuerpos inducidos por la vacuna bajan después de 4 meses, como les mencioné ahora, especialmente en aquellos que tienen más de 60. Entonces, ¿por qué no actuar ahora en vez de esperar que empiecen a caer más personas enfermas? Pues entonces sería muy tarde para inyectarnos con suficiente tiempo. Por eso es importante redoblar en este momento los esfuerzos de enmascaramiento, consideraciones tácticas y estratégicas de si entra a sitios cerrados, restaurantes, barras, que tenga la ponderación. Primero, averigüe cuáles son las condiciones salubristas de los sistemas de aire y que considere ir a sitios donde pueda comer afuera y que esté ventilado. Y como dice el doctor Cabanilla, y estoy completamente de acuerdo con él, ¿cuál es la recomendación? Si usted es mayor de 59 años y ya pasaron más de 4 meses desde su última dosis, o si usted está inmunosuprimido o padece de otras condiciones serias como diabetes o obesidad, definitivamente debe vacunarse. Ahora, si usted está entre 50 y 59 años, está saludable, pues podría esperar, pero como dice Fernando, ¿esperar a qué? Dudo mucho que si esperamos por más datos, estos vayan a cambiar en menores de 60. Pero si usted está saludable y desea darse un tiempo para ver cómo se perfila esta pandemia en las próximas semanas, pues puede ser una actitud legítima. ¿Okay? Así que esto es importante. Hay otra columna que quiero destacar y es precisamente sobre qué hacer si a pesar de estar vacunado, como le pasó al doctor, usted se enferma con COVID. Pues obviamente hay protocolos que usted podría empezar, como destaca el doctor Michael González, infusión intravenosa de vitamina C, tomar una serie de suplementos. Todas estas cosas es posible que sean de ayuda, pero de nuevo, no tenemos la data. No creo que vamos a tener la data en los próximos meses, con excepción, y tengo que hacer aquí la salvedad de que vitamina D ya está probada, que a mayor cantidad de vitamina D en su sistema, mejor va a ser su respuesta al COVID-19. Pero nadie sabe si una vez le dio el COVID y usted empezó a tomarse unas megadosis de vitamina D, si eso hace una diferencia o no. Así que, como dice el doctor Cabanilla, el problema con estos protocolos es descartar tratamientos efectivos y más tratamientos efectivos que están avalados y pagados por el gobierno federal. ¿Verdad? La complicación más seria en el COVID es el fallo respiratorio. Y esto pues obviamente es algo que usted tiene que estar pendiente, su nivel de saturación con el oxímetro, saber usar el oxímetro. Si esa saturación de oxígeno no baja por debajo de 93% y usted está respirando sin problema y no tiene mucha tos, pues tranquilo. Pero de nuevo, si usted desarrolla esto, usted entonces tiene que decirse
¿cuántos días yo llevo con los síntomas? Si usted lleva menos de 5 días y usted está a riesgo, tiene más de 60 años, pues obviamente podría considerar el Paxlovid o el anticuerpo monoclonal que se llama Bebtelovimab. Ambos tienen una eficacia excelente en contra de la variante BA2 de Omicron y actúan rápidamente, usualmente en menos de 48 horas o menos. ¿Okay? Así que estas cosas son bien importantes ponerlas en perspectiva. Bueno, amigos, y para terminar la intervención de hoy, me gustaría hablarles y retomar un poquito de la conversación que tuvimos la semana pasada, que gustó mucho cuando hablamos sobre la resistencia a la insulina. Y me gustaría rápidamente revisar unos puntos importantes sobre este tema. Como hemos mencionado, la resistencia al efecto de la insulina es el denominador común en la diabetes, en la arteriosclerosis, en la demencia y en el envejecimiento prematuro. Yo tuve la dicha de hacer unos cambios en mi estilo de vida, combinando el ejercicio con la alimentación semi-vegetariana, minimizando el consumo de carbohidratos sencillos, y eso me ayudó mucho a controlar mis riesgos de desarrollar insensibilidad al efecto de la insulina. Como estamos viendo, la insulina, y como voy a explicarle de nuevo, es un enchufle, un receptor que está choreto, está en todas las células del cuerpo humano. Así que cuando pensamos en insensibilidad a la insulina, no piensen meramente que el azúcar no está entrando. El azúcar no está entrando principalmente a los tejidos, a las células musculares, pero también está aumentando el almacenaje en las células de grasa. Así que la insulina hace un montón de funciones, y vamos a ver ahora, y esto es bien importante, lo que se llama el síndrome metabólico, o verdaderamente deberíamos llamarlo el síndrome de la insensibilidad a la insulina. Aquí lo tenemos, y son cuando usted tiene más de 3 de estos criterios. Usted tiene obesidad en la cintura, y esto quiere decir más de 40 pulgadas en el ombligo de un varón, o más de 35 en una fémina. Usted tiene azúcares elevados ya por encima de 120, de 100, todavía no ha llegado a 120, que es el criterio para definir ya usted está diabético. Obviamente que usted tenga un colesterol, un sistema de transporte, de limpieza de colesterol bajito, el HDL bajito, que usted tenga triglicéridos altos. Y de nuevo, estas alteraciones en el metabolismo de las grasas se debe de nuevo a que la insulina tiene un efecto en promover que se produzcan y se movilicen recursos de grasa, y por eso es que en parte estamos viendo eso. Y por último está la hipertensión. Así que, como les mencioné, la resistencia o la insensibilidad a la insulina está envuelto en Raimundo y todo el mundo en términos de condiciones. Y entonces, esta es la paradoja que tenemos en el tratamiento. O sea, como estamos viendo, al principio su azúcar empieza a subir, se empieza a subir por razones históricas, por razones de lo fácil que es medir el azúcar. Siempre hemos pensado que usted lo que tiene es un problema de azúcar elevado. Y esto es una verdad bien a media, porque usted lo que tiene es una insensibilidad a la insulina, y entonces obviamente para poder bajar esos niveles de insulina, pues usted empieza a liberar más y más insulina. Por eso es que la oración, el mantra del doctor es: pídale a su médico que le haga niveles de insulina en ayuno, y si posible cada media hora hasta 2 horas, conjuntamente con sus niveles de azúcar,
después de darle una comida de 75 gramos de carbohidratos para ver cómo sube uno y el otro, porque a lo mejor usted no sube el azúcar, pero es a expensa de estar liberando mucha insulina. Cuando vemos ese patrón, conjuntamente con las otras variables que ya le mencioné, colesterol bueno bajito, triglicéridos altos, hipertensión, azúcar que ya está en su vida, pues entonces hay que actuar. Y como vemos aquí, usualmente en el tratamiento de la insulina hemos insistido tanto en usar la insulina, que en algunos pacientes obviamente es indispensable, pero al darle insulina estamos aumentándole de 10 a 20 libras de peso, estamos aumentando su riesgo de enfermedad cardíaca y de cáncer. Así que ojo al pillo. Es importante que los niveles óptimos de insulina deberían estar por debajo de 5 en ayuna. Esto lo vemos en las poblaciones súper saludables que no sufren de obesidad, que están físicamente activos, mientras que un boricua o un americano promedio tiene mínimo 9 unidades de insulina. Y por eso parte del tratamiento debe y puede ser bajarle esa insensibilidad a la insulina. Porque de nuevo, al principio lo que usted tiene es unos niveles de azúcares que pueden estar normales, pero ya los niveles de insulina empiezan a treparse y ya en un momento dado esa insulina se dispara y baja el azúcar, pero obviamente a expensa del peligro, el problema con la insulina alta. Así que esto es un enfoque que hemos hecho en los últimos años y lo importante es que su terapia tiene que estar orientada a reducirle el azúcar, pero no ignorar la insulina. Y la insulina, como les mencioné, es un enchufle, un receptor que está en todas las células y hace un montón de funciones. Y esas funciones, y déjenme de nuevo explicarles que la insulina es como un timbre en la casa, que lo toca. Cuando se toca ese timbre, emite una acción. O el perro en la casa empieza a ladrar, o uno de los muchachos, o todos los muchachos empiezan a pelear para bien quién va a abrir la puerta. Obviamente, esa es la acción que típicamente asociamos con el uso de la insulina. Se abre la puerta en otro lado, no donde usted tocó el timbre, que es el enchufle de la insulina, sino el transportador o la puerta que permite la entrada del azúcar. Y entonces en condiciones normales, como estamos viendo aquí, cuando usted libera insulina, usted le dice al hígado, tiempo pedido, ya deja de producir azúcares, le dice al músculo, mete mano, éntrate todo ese azúcar al interior y obviamente su páncreas libera insulina. Con el pasar del tiempo lo que pasa es que la señal se pierde al hígado, el hígado sigue produciendo azúcares y grasa, el músculo ya no está siendo eficiente en entrar el azúcar, hay menos azúcar en los músculos y ya llega un momento donde su páncreas dice, pues ya yo no puedo seguir liberando más insulina. Así que todas estas cosas nos llevan a que los niveles óptimos en ayuna deben ser menos de 5, aceptables, razonables 25, pero de nuevo, yo prefiero que mis pacientes estén óptimos, menos de 5. La insulina a las 2 horas, menos de 30 es buenísimo, aceptable 150. Y de nuevo, tiene que hablar con su médico porque yo banco a que mis pacientes estén en niveles óptimos y no meramente que estén en niveles, entre comillas, aceptables. Así que esto nos da un sabor de este tema tan importante que
le estoy dando mucha, pero que mucha consideración en mi trabajo con mis pacientes. El ayuno intermitente, la restricción de los azúcares sencillos, pues viene a ser una estrategia sumamente importante. No tenemos tiempo para más, amigos. Como siempre, deseándoles negociaciones sabias. La buena vida con la vida buena. Sigan aprendiendo, negocien, eviten el fascismo de la salud, porque siempre me gusta decir, el veneno es la dosis y la frecuencia. No hay nada que esté prohibido de forma cortante y tajante, pero sí hay que negociar. Así que todos podemos seguir añadiéndole vida a los años y años de nuestras vidas y darle esa calidad que estamos buscando, no meramente controlar enfermedades, sino tener esos años restantes de vida oyendo su canto y bailando a su son. Saludemos.